Principalmente quiero agradecer la presencia del señor vicepresidente de la Nación Argentina, licenciado Amado Gurú. También el señor ministro de Educación de la Nación, compañero Alberto Silioni. Realmente tenemos que reconocer que tenemos un gobierno que encabeza nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner, que permite que esos sueños sí se puedan cumplir. Y no estamos hablando de un hecho aislado más, estamos hablando de esa gran idea que no quedó solo en palabras, como casi todas las ideas y planificaciones que tuvo este gobierno desde 2003 hasta la fecha. Ideas que luego se fueron implementando y convirtiendo en políticas públicas verdaderas. El planteo de la industrialización de la ruralidad, que tiene que ver con la Argentina de los próximos 100 años y con la Argentina actual, por supuesto. Que tiene que ver con políticas de arraigo, que tiene que ver con políticas de población, de imaginar una Argentina donde ya no más inmigración hacia los grandes centros urbanos, a seguir poblando las áreas metropolitanas, donde nuestros hijos, cuando están terminando sus estudios secundarios, ya empiezan a pensar o que se tienen que ir, abandonando su terruño, o que definitivamente ya no tienen posibilidades de construir un proyecto propio. Nuestra presidenta, cuando habla de industrialización de la ruralidad, no solamente está hablando de una política industrial coyuntural. Nuestra presidenta está hablando justamente de devolverle la dignidad a nuestros hijos, como cuando antaño se hablaba de mi hijo el doctor, y los papás y las mamás, los jefes y jefas de hogar, que con sangre, sudor y lágrimas han construido esta tierra, hoy puedan pensar que de verdad sus hijos, que hace poco no podían, hoy van a poder tener un título universitario bajo el brazo, sin tener que irse afuera. Quiero decirle, señor vicepresidente, que estamos muy agradecidos con este gobierno y le pido que le transmita a nuestra presidenta que nos encantaría tenerla por segunda vez en la historia a un presidente de San Antonio de Areco para la fiesta de la tradición, que va a ser una fiesta nacional y popular. Y agradecerle también, porque en este momento, en San Antonio de Areco, gracias al esfuerzo y a las políticas de fondo que está tomando el gobierno nacional, aquí tenemos en ejecución más de 80 millones de pesos en obra pública. Estamos orgullosos de ser un intendente que en este momento sabemos que cada vez que lo necesitamos, los ministros, los funcionarios, hasta la propia presidenta se embarran y vienen acompañando cada vez que eso así lo indica. No son funcionarios que se quedan en sus oficinas, están presentes, cerca de la gente, cerca del pueblo. Creo que es el momento histórico más hermoso que está viviendo la Argentina, que por supuesto genera tensiones, que por supuesto equilibrar los distintos intereses en juego generan diferentes agrupamientos y diferentes ubicaciones que a veces nos quieren vender como grandes conflictos o batallas, y en el fondo lo que estamos haciendo es construir una patria justa, una patria libre y una patria digna. Muchas gracias. La palabra del intendente. Hoy para los jóvenes arequeros se abre una gran oportunidad de crecimiento. La creación de la universidad es una de las principales fuentes de desarrollo para el mañana. Pensar en nosotros los jóvenes es pensar en el futuro del país, crear para ellos nuevos desafíos. Es la gran oportunidad de ser mujeres y hombres de bien.
El desarraigo, que era estudiar lejos de nuestro pueblo, era para nuestros padres un sacrificio enorme. Agradezco profundamente en mi nombre y en el nombre de todos los jóvenes de Areco, además de nuestros padres, a las autoridades intervinientes en llevar a cabo este proyecto. Dios nuestro Señor los ilumine. Y a todos los jóvenes, adelante, que sin estudio no se es nada. Gracias, Ornella Barroso, de la Escuela Secundaria número 2. Recién Ornella agradecía y la presidenta que siempre está presente aquí y en estas actividades suele decir que los derechos no se agradecen. Los derechos no se agradecen, los derechos pertenecen al pueblo. Quizá el único modo lícito de agradecerlos es ejerciéndolos a profundidad. Así que nosotros queremos destacar y resaltar primero la presencia del Estado municipal, con este intendente y con el resto de los intendentes presentes. Yo siempre digo que el Estado municipal es el rostro más humano del Estado. Estos intendentes andan embarrándose entre su gente, reconocidos entre su gente, interpelados. Así que ese Estado que hoy tiene una complejidad que no tenía antes y que estos intendentes lo llevan adelante con tanta dignidad y con tanto compromiso. Y el Estado Nacional, formo parte, junto con el vicepresidente y los compañeros que estamos acá, de un Estado que de un modo no discursivo le ha dado importancia a la educación. Estamos en una escuela emblemática que representa casi las 1.500 construidas a lo largo y a lo ancho de todo el país, de 1.800 que van a ser construidas de aquí a fin de año. Agradecemos a estos rectores y en estos rectores a la Universidad Pública Argentina. También formamos parte orgullosos de un gobierno que ha generado 9 nuevas universidades públicas en la Argentina, gratuitas, todas y cada una, para que puedan llegar los chicos. En muchas de estas universidades, más del 90% de los chicos son primera generación. En la Universidad de Florencio Varela el 70% de los alumnos viven en calle de tierra. Eso es movilidad social. Esa es la posibilidad de un sueño. Por allí, cuando entraba en la escuela, había un cartel que relacionaba los sueños, las utopías. En esta Argentina que decía Paco ha cumplido los sueños, que ha trocado los privilegios en derechos. Esto es lo que venimos a celebrar en esta escuela, en esta localidad, en cada una de las escuelas. Cuando la presidenta dice tenemos patria, dice esto: una patria se construye con todos adentro, con educación, con cultura, con posibilidades de trabajo, no una patria renga como sueñan algunos. Esto es lo que venimos a celebrar. Muchas gracias. Agradecemos al señor Ministro de Educación, declaración profesor Alberto Sileoni. Yo quiero contarles una historia. Hay un habitante, un vecino de Areco que se llama Paco Durañona, que mucho antes del 2011 tenía un sueño que era poder participar en el desarrollo y en la mejora de la vida de este lugar. Pero él no se quedaba en el sueño, era un gran hincha en todo el sentido de la palabra, se la pasaba todo el tiempo pidiendo cosas para Areco. Y él no tenía un cargo, lo hacía como vecino y militante político. Y así fue que nació esta escuela. En el año 2009, él le planteó a nuestro querido expresidente Néstor Kirchner la necesidad de esta escuela, y vinimos en el 2010 a acompañarlo, y muchos de ustedes estaban acá a ver cómo se iniciaba la obra. En este baldío, en este ex baldío se iniciaba esta obra, y vinimos en el 2011 ya a inaugurar esta obra. Él no tenía un cargo, él era un vecino como todos ustedes, y como todos ustedes soñaba
con un Areco cada día un poco mejor. Por eso yo quiero pedirles un fuerte aplauso para la comunidad de Areco, que logró tener esta escuela donde antes había un baldío. Chicas y chicos, ustedes, muchos de ustedes tienen la suerte, la vivencia de haber hecho toda su escuela a partir del año 2003. En otras épocas no era así. En otras épocas no había clases. En otras épocas no había respuesta a lo que solicitaban los docentes. En otras épocas, en vez de construir escuelas, se cerraban las escuelas técnicas en la República Argentina. En un proyecto de país para muy poquitos. No tenía sentido ni este edificio, ni estos convenios que hemos firmado hoy. ¿Saben una cosa? Para ponerlo en número, chicos. En nuestro país, los gobiernos anteriores cada vez le daban menos presupuesto a la educación. Y preferían endeudar al país. Y cuando endeudaban al país, cada vez le daban más parte de lo que producíamos entre todos a los acreedores extranjeros y le sacaban más a todos nosotros, a los alumnos, a los docentes. Llegó a pasar que cuando hubo que decidir, el gobierno de la Alianza, quiero esto compartirlo porque muchas veces se pierden de vista las circunstancias históricas y hoy escuchamos a muchos que hablan como si no tuvieran nada que ver con la historia argentina cuando fueron los causantes de muchas de las cosas que nos pasaron. Y se llenan la boca hablando de democracia cuando fueron ellos que los habían votado para conducir los destinos de los argentinos. Tuvieron que elegir y entonces le sacaron el 13% a nuestros maestros, a nuestras universidades, a nuestros jubilados y jubiladas, para dárselos al Fondo Monetario y a los acreedores internacionales. Eso pasó en la República Argentina. Eso pasó en la República Argentina. Y muchos dirigentes que ustedes escuchan y ven en los diarios hablando con total irresponsabilidad en contra del gobierno, fueron los que tomaron esas decisiones. En cambio, cuando le tocó a Néstor Kirchner, cuando le tocó a Cristina Fernández de Kirchner, la decisión fue clara. Por supuesto que nos enojamos, por supuesto que peleamos, si no, no se resuelven las cosas. Pero peleamos con los de afuera. Y este gobierno le sacó el 66% a los acreedores para dárselo a la educación y a los jubilados de la Argentina. Eso es lo que estamos celebrando hoy aquí todos juntos. Por eso no hay que confundirse ni dejarse engañar con argumentos que a veces parecen muy floreados. Muchas veces cuando en algunos dirigentes políticos escuchamos hablar de consenso y de diálogo, en realidad, cuando les tocó a ellos, llevaron adelante un consenso y un diálogo. El consenso de Washington y el diálogo con el Fondo Monetario y el Banco Mundial para pagarle todos los acreedores. Eso no es consenso, eso no es diálogo. Eso fue destruir la República Argentina y nosotros nunca lo vamos a hacer. Por eso, estar hoy aquí, todos juntos, es una metáfora de lo que está pasando en nuestro país. Hoy aquí veo, y felicitaban por el cumpleaños, negro, a nuestros adultos mayores. Esos adultos mayores, más de 2 millones, consiguieron su jubilación porque este gobierno hizo el esfuerzo para llegar hasta ellos y les dio la ley de movilidad para que haya 2 aumentos anuales cuando habían tenido 15 años congeladas las jubilaciones antes. Y junto a los adultos mayores están nuestros chicos y chicas en la escuela técnica, con sus netbooks, con su 6,5% del Producto Bruto Argentino en educación. Pero saben, sobre todo, en esta Argentina de presente y futuro, están las mamás y los papás, los 5 millones de puestos de trabajo que creamos y vamos a seguir creando. ¡Fuerza Areco!
fuerza Paco, fuerza vecinas y vecinos, fuerza Cristina, fuerza Argentina. Vamos todos juntos los 40 millones acompañando a la presidenta. Muchas gracias y nos vemos otra vez muy pronto. Te decía, el día más importante de que asumí, porque esta idea del centro universitario fue la primera propuesta que hicimos cuando comenzamos a trabajar políticamente en Areco, y la verdad que en tan poco tiempo poder hacerlo realidad, con la presencia del vicepresidente de la Nación, del ministro de Educación, con los chicos, con la fanfarria, compartiendo este momento de alegría, la verdad que tengo una gran felicidad y espero que sea compartida con los vecinos, con la gente, que seguramente con el tiempo podremos darnos cuenta del valor que tiene que un gobierno nacional nos dé la posibilidad en el interior de poder tener carreras universitarias. Realmente es histórico no para Areco, es histórico para la Argentina. Esto es inclusión no es una palabra que por ahí antes estábamos acostumbrados a ver como algo vinculado a planes sociales, a planes trabajar y demás, que en un momento fue necesario. Inclusión tiene que ver con esto, con que los pibes puedan acceder al trabajo, puedan acceder a los estudios, puedan acceder a los derechos. El Estado se lo tiene que garantizar y ese es el mandato principal que nos pone Cristina. Hay muchos vecinos que por ahí no pudieron venir, pero que es importante que esto se coloque en el centro del debate, que expliquemos la importancia que va a tener para el presente y para el futuro de San Antonio de Areco esta política pública de inclusión a través de la universidad.